Buenas noches, Dios les bendiga. Ahora sí me escucha, hermano César. Sí, claro, Claro y claro fuerte. claro, fuerte. Adelante. Muchas gracias, hermano César, por la deferencia. Buenas noches a todos nuestros hermanos, pastores, siervos del Señor, líderes, a todos los miembros de este hermoso Ministerio Logos Perú. Y bienvenidos a nuestra noche de Efesios. Dios les bendiga a todos y contento de estar aquí con ustedes para hoy abordar un nuevo tema, para hoy adentrarnos en lo que son las profundidades de las riquezas, de las bendiciones espirituales del Señor, como lo ha anticipado nuestro hermano César. Así que bienvenidos. Y yo quiero hacer una oración esta noche antes de empezar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento, que su Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, Señor. Muchas gracias, te pedimos en esta noche, Dios, humildemente tu presencia, tu favor en medio de nosotros. Señor, vamos a estudiar un libro que habla de gracia, Señor, y queremos que esa gracia sea derramada en medio de nosotros. Señor, que nos acompañes poderosamente, Dios, confirmando todo, Señor, lo que hoy vamos a tratar a través de tu Espíritu Santo. Y como nos dice el Evangelio de Juan, que tu Espíritu de verdad nos guíe hacia toda verdad. Señor, abrimos el alma, el corazón y todo nuestro ser para recibir de ti, Señor, la sabiduría, el conocimiento y la gracia que es en Jesús. Muchas gracias, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, antes de empezar, quería compartirles que para esta semana, a partir de este tema que vamos a tratar hoy, vamos a dejar nuestro primer ensayo en el sílabus que ya el hermano César debió compartir con ustedes. Están todas las condiciones y los requisitos para llevar a cabo este ensayo. El ensayo, el primer tema que vamos a abordar y que vamos a dejarles como asignación es la predestinación. Propósito de la predestinación, ahí está en el sílabus y esperemos que todos participen activamente. El hermano César le estará enviando también el correo al cual deben remitir la información, el documento. Esperemos que todos participen porque hace parte de las calificaciones de las notas que vamos a tomar de esta asignatura. Amén. Bueno, haciendo una sinopsis de la semana anterior que estuvimos, digamos, refrendando el tema de lo que fue la historicidad, hablamos mucho del contexto histórico. Recordemos que el contexto histórico de el libro de Efesios se remite básicamente al capítulo 19 y 20 del libro de los Hechos. Ahí estudiamos y estuvimos escudriñando cómo fue la llegada del apóstol Pablo en su misión a la región de Éfeso y cómo empezó esta misión a partir de un grupo muy pequeño que eran de 12 personas que habían sido bautizadas con el bautismo de Juan, recordemos, pero que no sabían, dice la escritura, que cuando se les preguntó a ellos, no tenían ni siquiera idea de que existía o de que no habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Habían sido bautizados, pero en el bautismo de Juan, y dice la escritura, que fueron bautizados por Pablo y recibieron el Espíritu Santo y dice la palabra del Señor que aún alcanzaron a profetizar. Y así se fue dando el inicio de lo que fue esa misión pristina del apóstol Pablo en lo que fue la región de Éfeso. Recordemos, una región de Éfeso era una de las 4 ciudades más prominentes del Imperio Romano. Recordemos que una epístola circular, y bueno, el contexto histórico lo abordamos y trabajamos también con el carácter teológico de la epístola. Entonces, el carácter teológico lo abordamos, pero no lo finalizamos y queremos finalizar en esta noche el carácter teológico de la epístola. Así que vamos a presentar, voy a presentar para ustedes. Y en primer lugar, vamos a, me dispensa un momento. Voy a presentar y voy a
Gloria a Dios. Dispense un momento que... Gloria a Dios. Dispénseme un momento. Bueno, estoy conectado. Sí, se ve la presentación. ¿Me confirma, por favor? Sí, se le ve, pastor, está bien. Estamos conectados. Ok. Estamos presentando, entonces, particularmente arrancamos con el tema de el carácter teológico de la epístola a los Efesios. Un carácter teológico que está fundamentado precisamente en este carácter trinitario, en este aspecto trinitario. Confirmo, se está viendo la Pastor presentación. Alberto, disculpe, no lo veo yo el PowerPoint, solamente lo veo a usted. ¿Eso a eso se refiere? Dispénseme un segundo que hoy me estaba molestando el. Denme un segundo, voy a presentar. Voy a presentar. Dispénseme un momento, qué pena con ustedes. Ahora sí estoy presentando. ¿Me Ahora confirma? sí, ahora sí, ahora sí. Ok, Excelente. muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Bueno. Ok, ya creo que pude ubicar el PowerPoint. Entonces, iniciemos con la presentación. Lo primero que hablamos la semana anterior es ese carácter trinitario que manejaba precisamente la epístola a los Efesios. Y decíamos que la mayoría de autores coinciden en que la epístola de los Efesios está dividida en dos grandes vertientes, en dos grandes secciones, que es la sección doctrinal y la sección aplicativa o práctica. Algunos le llaman ética. Es más, se puede decir que la sección doctrinal es una sección indicativa y que la sección práctica o litúrgica, algunos le llaman litúrgica, es una sección imperativa, es decir, que se necesita o se debe practicar o se debe realizar, llevar a cabo, precisamente para cumplir con el propósito eterno de la iglesia, del pueblo del Señor. Entonces, decíamos la semana anterior que la epístola empieza con un llamamiento y ese llamamiento implica en primer lugar una triple fuente de nuestra salvación, una triple manifestación del poder de Dios y una triple declaración respecto a Pablo. En primer lugar, la semana anterior nos referíamos a ese llamamiento de la iglesia y hablábamos de que nuestra salvación es la suma de todas las bendiciones y que encuentra su fuente precisamente en las tres personas de la Trinidad, que cada una cumpliendo una función, cumpliendo un papel importante y relevante dentro de ese proceso de salvación. Confirma el apóstol Pablo que cada cual ejecutó parte de ese plan divino de salvación y que cada cual tuvo responsabilidad precisamente en esa salvación para nosotros, para el género humano.
primer lugar, la predestinación dada por el Padre, que dice la Escritura que nos escogió antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos suyos sin mancha ni arruga. Luego tenemos la redención por el Hijo, por medio del cual, dice la Escritura, Él nos ha dado conocimiento del plan eterno de Dios para el universo y una herencia eterna. Y por último, el sello por el Espíritu, que son las arras, un primer pago de la redención completa de lo que será en nuestro futuro. Es decir, el Padre predestina, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Luego hablamos de una triple manifestación del poder de Dios y decíamos que el poder de Dios fue manifestado con relación a Cristo de tres maneras. Hablando de Jesucristo, de la persona de Jesús, hablamos de resurrección, de ascensión y de exaltación, y colocamos un asterisco para hablar precisamente de la encarnación, que también hace parte, un asterisco, de precisamente ese proceso, ¿verdad? Sobrenatural de cómo Dios se hizo hombre para venir a cumplir su propósito salvífico en esta tierra. Pero destaquemos estos tres que son los más importantes: la resurrección, la ascensión y la exaltación. Recordemos que el apóstol Pablo escribe un capítulo completo en Primera de Corintios para destacar precisamente que uno de los fundamentos, una de las bases principales de lo que es nuestra doctrina, nuestra fe en Jesús, es la resurrección de Cristo. Y Pablo afirma que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Luego hablamos de la ascensión, que precisamente en el capítulo 1 del libro de Hechos nos muestra cómo los ángeles anuncian la ascensión de Cristo, pero también su segunda venida. Y luego la exaltación, recordemos lo que dice precisamente el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, su poder vamos a ver el segundo ítem, ¿verdad? La segunda parte de esta sesión doctrinal, que es concerniente al llamamiento de la iglesia. Ya vimos la primera parte, que es la fuente de nuestra salvación. Ya vimos también que hacía parte la Trinidad, o las tres personas de la Trinidad en este plan salvífico. Pero ahora vamos a ver ese poder manifestado con relación al individuo y a nosotros, a los creyentes. En primer lugar, habla de una resurrección espiritual, de una ascensión espiritual. Y el capítulo número 7 de Efesios, capítulo 1, versículo 7 al 10, capítulo 1 de Efesios, versículo número 7 al 10, dice lo siguiente, para hablar de el último ítem, que es el poder para hacer buenas obras y demostrar la gracia de Dios por toda la eternidad. Dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que el Señor también manifestó su poder en nosotros, en los redimidos, a través de una manifestación especial, un carisma especial para nosotros poder realizar buenas obras y demostrar la gracia de Dios por toda la humanidad. Ahora, el punto 3 tiene que ver con su poder manifestado con relación a toda la humanidad. Y cubría 3 clases. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Su poder fue manifestado con relación a toda la humanidad. Es la tercera manifestación de poder con respecto a los seres humanos, a las personas. Ya vimos el poder manifestado en Cristo Jesús, en su resurrección, ¿verdad? Su ascensión y su exaltación. Ya vimos el poder individual, manifestado individualmente, pero ahora lo vemos en relación a toda la humanidad, que cubría 3 grandes grupos, ¿verdad? Para precisamente abarcar o llamar a los gentiles,
Versículo 11 y versículo 13 dice lo siguiente: la palabra del Señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, dice la Escritura. Esperábamos en Cristo. Los judíos, versículo 14 al 17, dice el versículo, leamos el 17, dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Aquí vemos abarcada también a la iglesia del Señor. Y vemos que es prominente el propósito del Señor de salvar, de manifestar un poder salvífico a toda la humanidad. Lo hemos manifestado en este capítulo número 2 del libro de los Efesios. Capítulo número 2, con respecto a la iglesia de Cristo. Capítulo número 2, leamos desde el versículo número, voy a leer para ustedes el 18. Perdón, el 17 dice con respecto a el 17, 14, el 17 dice: porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la paz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Quiero dejar hasta ahí para refrendar el tema de que el poder del Señor fue precisamente manifestado para unificar a toda la humanidad en el plan de salvación, para unificar a los gentiles con los judíos y a la vez integrar también la iglesia del Señor. Aquí vemos una expresión del apóstol Pablo que precisamente habla de esa pared que se derribó, que fue derribada para hacer de los dos pueblos uno solo. Y en estos dos pueblos incluye los gentiles, los judíos, integrados en un solo cuerpo llamado la iglesia de Cristo. Y lo interesante de este poder es un misterio, la Biblia lo llama un misterio, el misterio de los siglos, de cómo en Cristo Jesús él pudo derribar aquella pared. Recordemos en el capítulo 4 de Juan, precisamente, cómo se presenta Jesús a la mujer samaritana, y aquella mujer precisamente le lanza un prejuicio, dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Hablando precisamente del sectarismo, de las divisiones, hablando precisamente de ese tipo de separaciones que existía dentro del mismo pueblo del Señor. Recordemos que los samaritanos y judíos no se gustaban entre sí, y que mientras los judíos adoraban en Jerusalén, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Ellos le preguntaron precisamente a Jesús, le pregunta a la mujer samaritana: nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y ahí vemos un principio de unificación, el Señor precisamente revelando y manifestando lo que sería precisamente ese poder manifestado para unificar o para relacionar a toda la humanidad, gentiles, judíos, integrarlos en un solo cuerpo, que era precisamente su iglesia, la iglesia de Cristo. Pasemos al siguiente aspecto de la sección doctrinal, la última parte, que es una triple declaración respecto a Pablo, y es el capítulo 3. El capítulo 3
de la epístola a los Efesios, capítulo 3. Leemos en primer lugar el versículo número 6, donde el capítulo 3 nos confirma que el ministerio de Pablo inicialmente es predicar el evangelio. Dice el versículo 6 que los gentiles son coherederos. Estoy en el capítulo 3, versículo 6. Voy a leer desde el 3 mejor para tomar contexto. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El apóstol Pablo hace una triple declaración. Primeramente, la importancia de la predicación del evangelio. Es decir, que Pablo afronta o Pablo asume su ministerio basado en la predicación de las buenas noticias de salvación. Ahora, Pablo hace una oración en el capítulo número 3, el versículo 13 al 19, que también es interesante mencionar dentro de la llamada sección doctrinal, porque muchas veces nosotros digamos que nos quedamos solamente con un saludo como una parafernaria, pero resulta que el saludo, inclusive el mismo saludo del apóstol Pablo, inclusive las mismas oraciones tienen un contenido profundo doctrinal y muchas veces que está orientado a revelar algún misterio o algún aspecto de la doctrina de Cristo, de esas arras que él está hablando. Y esta oración de Pablo, el capítulo número 3, el versículo 13 al 19, dice lo siguiente. Voy a solamente leer desde el 14, perdón. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Terminamos en ese versículo 19 y nos damos cuenta que no es una oración común y corriente, como de pronto en algún momento la podemos pasar por alto. Es una oración que tiene un alto contenido doctrinal, un alto contenido teológico, porque no solamente menciona el señorío de Cristo, afirmando precisamente que él dobla sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego logra hacer un énfasis, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego vuelve a mencionar uno de los aspectos que vamos a tocar hoy, que es la riqueza de su gloria. Mire, habla de riquezas. Nosotros vamos a hablar de la riqueza de su gracia. Pablo en su oración toca la riqueza de su gloria y habla del ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y luego menciona la necesidad de que Cristo habite en nuestros corazones para que nos ayude a cimentarnos y a arraigarnos en el amor. Y dice para que podamos entender, mire, para que podamos comprender, ¿verdad? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice la escritura, ¿verdad? Referente al amor de Cristo, que personalmente es digamos, una aproximación, porque realmente lo que nosotros notamos precisamente en el tema de Efesios es que es muy complejo nosotros entender precisamente. Pablo lo lleva a un carácter matemático, habla de anchura, longitud, profundidad y altura, le da una medida numérica, una medida lógica para que nosotros tengamos idea precisamente de que el amor del Señor no tiene ninguna dimensión y que excede a todo conocimiento, no se puede medir. Entonces, esta parte doctrinal es fundamental para nosotros poder afianzar precisamente
esta parte indicativa del libro de Efesios, es decir, lo que nosotros necesitamos conocer, aprender, entender. Mire que el verbo que más se repite es entender y comprender. Pero luego viene la parte práctica. Recordemos que lo importante no solamente es que habla de doctrina, sino también habla de liturgia, habla del modo de servir a Dios, del modo de nosotros precisamente aplicar todo lo que es esta revelación que el Señor le entrega al apóstol Pablo en esta carta circular. La manera de andar de la iglesia podemos denominar, digamos, esta sesión práctica, colocarle ese título, la manera en que nosotros debemos andar, comportarnos y manejarnos. En primer lugar, hay una triple exhortación. Recuerda que estamos en la teología de la epístola paulina, estamos hablando de un carácter triunitario o trinitario de la carta. En primer lugar, esta sesión práctica contiene una triple exhortación a toda la iglesia y habla de una exhortación a la unidad. Debemos también acercarnos un poco aquí a lo que es la unidad como tema principal. Ya lo vamos a ver más adelante, que el tema precisamente principal de la epístola a los Efesios es la unidad de la iglesia. Aquí vemos una triple exhortación, una exhortación a la unidad que implica el capítulo 4, versículo 1 al versículo número 16 de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16. En primer lugar, el versículo 1 al 3 nos presenta cuáles son las cualidades esenciales a las que nosotros somos llamados, dice el apóstol Pablo en los primeros 3 versículos del capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estos primeros 3 versículos nos mencionan algunas virtudes teologales. Lo primero que el apóstol destaca es que hemos sido llamados, ¿verdad? Que tenemos una vocación y que esa vocación nos fue entregada por la gracia del Señor. Fuimos llamados y debemos manejarnos, conducirnos, comportarnos con dignidad. Mire que esa expresión dignidad la utiliza el apóstol Pablo, inclusive en epístolas que son un poco más polémicas, como el caso de Primera de Corintios, cuando el apóstol, el capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor, y precisamente él habla de que debemos tomar la cena con dignidad, refiriéndose a que el cristiano debe de comportarse dignamente porque ha sido llamado a una vocación digna, porque fue hecha por un Dios digno. Y aquí nos menciona cómo nosotros podemos manejar o podemos buscar o podemos propender por esa unidad. Lo primero que dice es la humildad. Dice, con toda humildad, mansedumbre, y dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, dice la escritura, en amor. Y luego dice, solícitos en guardar en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Bueno, dejemos hasta ahí, en el vínculo de la paz. El apóstol nos muestra un punto coincidente que nos puede unir, que nos puede unificar, y es precisamente la paz, que a través nosotros de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de soportarnos, nosotros podemos aspirar a permanecer en ese sagrado vínculo de la paz con que fuimos unidos. Recordemos que venimos de un capítulo 3 que nos habla de unidad. Y aquí el apóstol Pablo ahora nos da unas herramientas para nosotros procurar esa unidad. Nos habla de la mansedumbre, de la humildad, de la paciencia, ¿verdad? Y de la solicitud para guardar el vínculo de la paz. En la parte B, cuando pasamos de la exhortación a la unidad, también ahora la parte B nos da una descripción de la unidad. Después de darnos unas cualidades esenciales y demostrarnos lo que es algunos requisitos para nosotros aspirar a esa unidad. Recordemos que estamos en la parte práctica
la parte imperativa, la parte litúrgica, aplicativa de Efesios, debemos apreciar las cualidades esenciales para guardar la paz, pero también nos hace una descripción de cómo debe ser esa unidad, cómo nosotros debemos identificar esa unidad. Y aquí lo menciona de la siguiente forma: un cuerpo, hablando de una unidad corporativa, un espíritu, como fuiste llamados también en una esperanza de vuestra vocación, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice la Escritura. Hasta el versículo número 6 nos muestra que debemos procurar o propender por manejar siempre dice, una esperanza, una misma esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, porque tenemos una fe, porque hemos practicado un bautismo y porque tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. El apóstol nos recuerda de dónde venimos, precisamente de una unidad. Venimos precisamente de una integración perfecta, la cual el apóstol Pablo comparte con nosotros en estos 3 versículos. Y luego nos da, para finalizar, el método de producir la unidad, versículos 7 al 16 de Efesios. Dice lo siguiente, voy a leer solamente 3 versículos, capítulo 7 para los que están conmigo, un método práctico para producir la unidad. Dice, y eso de que subió, perdón, voy a leer desde el 8. Dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, podemos aquí encontrar que un método efectivo precisamente para producir la unidad son estos ministerios que el Señor entregó a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y lo menciona acá por nombre. Dice en la Escritura que a unos puso el Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos aquí claro que los ministerios precisamente deben ser utilizados como un instrumento de unificación para la iglesia de Cristo. Es decir, que los ministerios no fueron creados para dividir, para crear cismas o para crear algún tipo de separación, sino por el contrario. Los ministerios fueron instituidos por el Señor precisamente para que sirvan como un recurso, ¿verdad? Yo creo que un recurso poderoso para producir unidad en la congregación, en la iglesia de Cristo. Bueno, la otra parte práctica, la parte 2, después de hablar de una triple exhortación que está enfocada en la unidad, la segunda exhortación o el segundo aspecto de esta sesión práctica es una exhortación para vivir una vida nueva. El capítulo 4, de una forma extensa, del 17 al 32, voy a leer los primeros versículos, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué tremendo lo que dice la Escritura, porque primero nos invita, nos convoca a buscar una unidad,
Pero luego el capítulo 4, el versículo 17 al 32, nos dice que no nos debemos comportar como los otros gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice la escritura, y dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en sus corazones. La Biblia habla de que nosotros debemos, dice la escritura, andar de una forma diferente. Precisamente, dice la palabra del Señor que debemos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el tercer aspecto de esta exhortación es vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire esos tres aspectos importantes. Primero, despójate. Pablo exhorta para vivir una nueva vida en Cristo a despojarnos del viejo hombre. Luego dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, muchas veces uno escucha oraciones. Yo he escuchado oraciones donde hay personas que le dicen al Señor, saca esto de mí, Señor, echa fuera de mí, Señor, la mentira, echa fuera de mí, la trampa, echa de mí, fuera de mí, Señor, cualquier vicio. Y muchas personas, inclusive, yo, de una forma cómica, muchas veces me refiero a esto porque aquí en Colombia en una ocasión escuché, fui testigo de una oración totalmente extraña, porque mandaron a pasar al frente a las personas que tenían problemas con el chisme. Y las personas pasaron al frente, pasaron muchas personas al frente y tomaron aceite y ungieron las lenguas de las personas para que las personas dejaran de ser chismosas. Y resulta que es uno de los problemas que nosotros tenemos muchas veces en cuanto a la responsabilidad y a la teología de la responsabilidad. Pensamos que el mal está en nuestros cuerpos, pensamos que está en nuestro miembro, y es lo que muchas veces se practica el ascetismo. El ascetismo, esa doctrina que digamos, condena el cuerpo y digamos que lo sataniza, llevándolo a un estado de totalmente depravación, de modo que el cuerpo está perdido, que el cuerpo no sirve para nada, y que por eso los ascetistas se aíslan, se someten a grandes periodos de ayuno, de aislamiento de la civilización para evitar el pecado, porque consideran que el pecado radica fuera, está fuera. El ascetista piensa, pero el pecado está dentro, y el apóstol Pablo lo reconoce, y el apóstol Pablo dice, debes despojarte, no estés echándole la culpa a la lengua, no le estés echando culpa a la televisión, no le estás echando culpa a los demás. Tienes que despojarte, y dice, despojarte y vestirte del nuevo hombre creado según la imagen del Señor. Decir que es una responsabilidad muy personal. Muchas veces pasamos al frente de nuestra iglesia, del altar de nuestra iglesia, ¿verdad? Con la intención, y hacemos llamados para orar para que las personas sean liberadas y transformadas de su vana manera de vivir. Pero debe haber una responsabilidad muy personal, porque el apóstol Pablo dice que nosotros debemos despojarnos y despojarnos, renovarnos en nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre. La importancia de que nosotros entendamos y lidiemos con la responsabilidad que tenemos nosotros de actuar, es decir, de renunciar. Es lo mismo que despojar, renunciar a esas malas prácticas, a esa vieja manera de vivir, a esas viejas costumbres, y vestirnos de la nueva identidad en Cristo Jesús. Y luego dice una exhortación para andar en una vida nueva. El punto número 3, el capítulo 5, versículo 1 al 20. Aquí voy a apresurarme un poco para que no nos coja el tiempo. La Biblia habla de andar en amor, andar en luz y andar diligentemente. El versículo 3. El capítulo 3, y tenemos los versículos el 1 al 7, estamos en el capítulo 5. Voy a avanzar rápidamente, me voy a tomar solamente un minuto para que veamos estos tres aspectos, ¿verdad? De andar en amor, de
andar en la luz y andar diligentemente. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el versículo 1, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el capítulo 5, versículo número 1 al 3, el 2, perdón. Luego dice andar en luz. El versículo 8 dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz habla precisamente de una conducta transparente, de una conducta que glorifique al Señor. Mire que él dice glorificando, dice la Escritura, al Señor y comprobando lo que es agradable a él. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El apóstol Pablo empieza ya a hablar de tinieblas, se aproxima la parte de la famosa guerra espiritual que nosotros hemos escuchado y hemos hablado por mucho tiempo, y que es uno de los escenarios que tenemos que entrar a debatir para desaprender un poco el tema de la guerra espiritual. Ahora, en el versículo número 15 al 20, también dice que debemos andar con diligencia. Dice, andar con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Qué tremendo esta implicación. Mire que nos manda a buscar unidad, nos manda a despojarnos del viejo hombre y vivir y vestirnos del nuevo hombre. Y luego nos exhorta a que miremos cómo andamos, miremos cómo nos comportamos, cuál es nuestra conducta como creyentes, como hijos del Señor. Dice, debes andar en amor, debes andar en luz y debes andar diligentemente. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice reprenderlas. Y luego pasemos al siguiente aspecto, una triple exhortación a la familia. Veamos en la otra exhortación de esta sección práctica, el capítulo 5, el 21, versículo 21 y el 6, 9 nos hace una triple exhortación, hermanos. Y habla de la exhortación en primer lugar que debe existir entre el esposo y la esposa, es decir, una relación armónica. La Escritura dice que la mujer debe someterse a su esposo como a Cristo y que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarle en el lavamiento de su sangre. No sé en cuál de los dos énfasis, quién sale más perjudicado en estas dos vertientes, en estas dos exhortaciones, el hombre o la mujer, pero siempre he pensado que la exigencia para el hombre es una exigencia que es de mucho más categoría, mucho más categorizada y criterizada, porque la mujer, el apóstol Pablo exhorta que se sujete al marido, ¿verdad? Que respete a su marido, pero cuando llega el esposo le dice que debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo diría que es un estándar muy alto, ¿verdad? Amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia es un estándar muy elevado. Dice la Escritura que debemos también amar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo, porque el que no ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, ¿verdad? Sino que lo cuida y lo sustenta como Cristo en la iglesia. Oiga, tremendo, quiero aquí hacer una interpelación, y es que precisamente esto que escribe Pablo es tremendo y terrible para el escenario de la cultura, del auditorio, del público griego, porque el Señor se presenta como el que sustenta y cuida a su iglesia. Mire lo que dice. Él dice que el marido no debe aborrecer ni maltratar a su esposa, sino que debe cuidarla, dice, y sustentarla como Cristo lo hace con su iglesia. Mire que en la iglesia, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, existía el templo de Diana de los Efesios. Recordemos que ese templo era considerado una de las maravillas del mundo,
Y es en ese templo precisamente, perdón, en Efesios, perdón, sí, Éfeso, perdón, era considerada la sustentadora de la diosa Diana de los Efesios. Es decir, veámoslo digamos en términos de debate. A la diosa Diana de los Efesios o a la diosa a la diosa Diana de los Efesios, disculpa un momento. La sustentaba, según la tradición, la ciudad. Era la sustentadora de Diana de los Efesios. O sea, que los devotos, o sea, que los feligreses, los miembros del culto a Diana de los Efesios eran los que sustentaban a Diana de los Efesios. Y su templo eran los que sostenían la adoración, y el templo y el culto a Diana de los Efesios eran precisamente la ciudad de Éfeso. Pero resulta que Cristo dice aquí todo lo contrario. Dice, no, a mí no me sustentan ustedes. Dice, yo cuido y sustento a mi iglesia. Miren qué tremenda aseveración. Cristo dice, yo cuido y sustento a mi iglesia, mientras que a Diana la cuida y la sustenta son los efesios. Y todos los habitantes y todos los seguidores de ella del Asia, ¿verdad? Eran los que la sostenían y la sustentaban. Qué tremenda aseveración que hace y exposición el apóstol Pablo a una analogía inversa con respecto a Diana de los Efesios y a Cristo, ¿verdad? Que sustenta y cuida a su iglesia. Luego dice hijos y padres, y dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Recuerda que es el único mandamiento con promesa. Y luego le recomienda a los padres que no exasperéis a vuestros hijos también. Y luego habla de los esclavos y amos y recomienda algo muy importante. Particularmente pienso que no hay ningún trabajo que sea, como a veces decimos, estoy trabajando secularmente. Pablo aquí nos dice que debemos servir a nuestros amos no como al ojo, sino como al Señor. Es decir, que Pablo identifica el trabajo, la labor que usted desempeña, si usted es profesor, si usted es médico, si usted es abogado, si usted es operario, conductor, dice que debe servir no como al ojo, sino como al Señor. O sea, particularmente pienso que todos los trabajos son para el Señor, que no necesariamente trabajar para el Señor es estar en la iglesia solamente. Mire que Pablo dice que todo lo que hagamos laboralmente debemos tener en cuenta que sea como para el Señor, es decir, que lo hagamos con una buena conciencia y con excelencia. Y luego termina con una triple expresión de la vida espiritual. El capítulo 6, el versículo 10 al 20, recordemos que habla de la armadura de Dios, habla de la oración. Y por último, el capítulo 6 se refiere a la paz de Dios. El versículo número 20, en las salutaciones, perdón, dice, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Entonces pasamos del carácter trinitario teológico de la carta, pasemos inmediatamente a lo que es el tema de las riquezas de la gracia. Amén. Quiero preguntarle a los hermanos, ¿están viendo la presentación? ¿Sí se ve perfectamente? Perfecto, pastor, perfecto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por entremos entonces en la parte de las riquezas de la gracia del Señor. Voy a compartir con ustedes este libro, se lo voy a enviar por PDF, que es un libro de mucha bendición, porque este libro trata con mucha peculiaridad y trata con mucha profundidad del tema de las riquezas de las gracias en Cristo Jesús. Ya nosotros vimos en la introducción de nuestra epístola, ¿verdad? El saludo apostólico de Pablo, la oración, una oración de acción de gracias. Y aquí voy digamos, de una forma somera hablar del saludo apostólico. Nosotros, esa fue la introducción nuestra. El apóstol Pablo, ¿verdad? Se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Jesús
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo yo diría que hace alarde de que es un apóstol llamado precisamente por Jesucristo, y dice por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús. Mire que este es un tema un poco también controversial, porque hay algunas personas que no consideran apóstol a Pablo. Y de pronto hay tres corrientes que definitivamente están distorsionando un poco el tema del apostolado bíblico. La primera corriente, esta corriente, de la cual pertenecen inclusive un poco lo que es el romanismo, que afirman que Pablo no alcanzó digamos, a entrar a ese selecto grupo del apostolado, porque solamente eran 12 apóstoles, y ellos hacen énfasis en que solamente eran 12 apóstoles y que Pablo no califica como apóstol. El catolicismo tiene mucho esa tendencia, algunas corrientes del catolicismo, a precisamente descalificar a Pablo como apóstol. Por eso, cuando empezamos este estudio, aclaramos que el apóstol Pablo era el escritor, y que la inspiración y la revelación que tiene este libro lo encumbra, ¿verdad? Como miembro precisamente de ese selecto grupo de hombres que fueron escogidos por el Señor para presidir lo que era el apostolado. En segundo lugar está el tema de hoy día, que pasa por las sucesivas, ¿verdad?, corrientes, muchas veces de iglesias emergentes, donde ahora cualquier persona es un apóstol con solo el hecho de abrir una iglesia o de tener un grupo de personas congregándose, predicándoles, ya se hacen llamar apóstol, digamos, se promocionan o se te proclaman como apóstol, y hay una epidemia, ¿verdad?, en este momento de apóstoles. Por lo menos aquí en Colombia hay muchos apóstoles. Muchos apóstoles. Hay hasta a veces apóstoles, en una cuadra hay 3 apóstoles, imagínense. En algunos lugares aquí en Colombia, en barrios, hay 3 iglesias y los 3 son apóstoles. Terrible. Y está la otra parte del tema, que también está relacionado mucho con la sucesión vicaria de la Iglesia Católica, porque ellos tienen una sucesión autoritativa, ¿verdad?, apostólica. Pero resulta que la Biblia no menciona que hay una sucesión apostólica bajo ninguna circunstancia. El único apóstol que fue sucedido fue Judas, porque ya de antemano, ¿verdad?, había sido determinado, Dios lo había predesignado, ¿verdad?, que iba a ser, alguien iba a tomar su lugar, que iba a dejar Judas la habitación vacía, y que otro iba a tomar su lugar. Y ya había sido predestinado por Dios el tema de Judas, el tema de que lo iba a entregar, a vender a Jesús, a entregar precisamente por 30 piezas de plata, que otro iba a tomar su lugar. Lo tomó Matías, recordemos, pero de ahí hasta acá no hubo sucesión apostólica. Entendamos esto. No murió Jacobo, recordemos que Jacobo murió traspasado por una espada, pero no habla de una sucesión apostólica para el apóstol Jacobo. Y cuando murió el apóstol Pedro, tampoco habla de una sucesión apostólica. No, definitivamente fueron designados por Cristo Jesús, y no hay una figura de sucesión apostólica como la maneja hoy en día el catolicismo, ¿verdad?, ortodoxo, que maneja una sucesión apostólica. Es más, ellos lo llaman nuncio apostólico. Ese nuncio apostólico es una figura que maneja el Vaticano, que yo creo que más que una sucesión apostólica tiene una connotación política, porque el Vaticano es un país con su ejército, con su moneda, con su banco, y el Vaticano también tiene sus embajadas. Cuando usted escucha hablar el nuncio apostólico, por lo menos aquí en Colombia tenemos un nuncio apostólico que es digamos que el apóstol del Vaticano en Colombia. Y ese nuncio apostólico es el embajador, realmente es el embajador del Vaticano en Colombia. Ellos manejan esa figura de nuncio apostólico y lo hacen con sucesión, es decir, se puede reemplazar.
pero definitivamente no existe tal condición. Pablo, en el capítulo 1, si usted quiere ver los requisitos de un apóstol, tendríamos que remitirnos al libro de Hechos capítulo 1, pero Pablo aquí nos damos cuenta que recalca que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, sabiendo de antemano que iba a ser resistido, ¿verdad? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí hablamos de gracia y paz. Recuerden, estamos en una doxología, no estamos hablando simplemente no estamos simplemente hablando de un saludo, ¿verdad? De una salutación, sino que estamos hablando de un mensaje, ¿verdad? Estamos hablando de una implicación doctrinal, teológica, y como lo dice Efesios, que se repite 7 veces la palabra misterio, una revelación de misterios. Porque Pablo en este saludo, usted se va a dar cuenta que no solamente habla de una forma fraterna, sino que revela misterio. Mira lo que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y digamos que coloca 2 columnas bien altas, bien fuertes y bien firmes, para lo que va a empezar a decir es la gracia y la paz. Usted puede encontrar algo, digamos, más relevante en esta carta a los Efesios, de lo más relevante que la gracia y la paz. Se recalca sobremanera. Mire que la paz estuvo presente en el capítulo 4, cuando empezamos precisamente en la sección práctica, ¿verdad? De la teología trinitaria de la epístola. Pablo habla de la paz de los 2 pueblos gentiles y judíos alrededor de un nuevo cuerpo llamado la Iglesia de Cristo. Qué tremendo, una unificación, ¿verdad? A partir de 2 pueblos divididos, con discriminación, con exclusión, pero que el Señor los atrae y divide. Eso lo explicaré en la próxima clase. Esa pared es dividida, esa pared que separaba, ¿verdad? A los judíos de los gentiles, y el Señor los unifica a través de su paz. Pero hablo de gracia también porque es lo primero que aparece. Podemos definir que gracia es un don inmerecido. Siempre lo hemos, ¿verdad?, definido de esa forma. Es el don inmerecido. Yo lo podría describir de esta forma. Voy a hablar de gracia y misericordia. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, cuando recibimos de Dios lo que no merecemos. Y la misericordia es cuando no recibimos de Dios lo que merecemos. Y estamos hablando de 2 puntos de vista diferentes, porque cuando hablamos de gracia, estamos hablando de regalo, de don. Viene del griego charis, que traduce precisamente una dádiva, un regalo, por el cual no hubo que pagar nada. Gracia viene del griego charis y traduce, ¿verdad?, un don inmerecido, un regalo, una dádiva. Y gracia es cuando recibimos de Dios lo que no merecemos. Usted y yo no merecíamos nada. Nosotros no éramos nadie. Es más, hay mucha gente que dice, yo encontré a Dios o yo busqué a Dios, pero realmente cuando usted dice estas palabras, está cometiendo un craso error, porque cuando usted dice que yo encontré al Señor, es como si usted dijera que el que estaba perdido era el Señor y el que estaba perdido era usted y yo. Nosotros estábamos perdidos. Es más, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, no fue que yo encontré al Señor, no fue que yo lo busqué, Él me buscó, Él me encontró porque yo era el que estaba perdido. Eso se llama gracia. Y misericordia tiene otra connotación, porque misericordia es cuando nosotros no recibimos de Dios lo que merecemos. ¿Qué recibíamos nosotros? La condenación. Recibíamos, ¿verdad? La muerte eterna, ¿verdad? ¿Qué recibíamos de nosotros? ¿Qué merecíamos? La maldición. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia es precisamente ese don de Dios donde Dios no nos condena como lo merecemos, sino nos trae a la gracia de su Hijo para que recibamos las bendiciones o los beneficios a los que no teníamos acceso, que no merecíamos y que nunca podremos pagar por ellos. Entonces esa es la diferencia. Gracia, Dios me da lo que no merezco, y misericordia, Dios no me da lo que yo merezco. Lo que merezco es precisamente el juicio. Pero Dios, en su misericordia, nos ha perdonado. Acordémonos de Nínive, ¿verdad? Nínive no recibió
¿verdad? El castigo que merecía, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Ahora, en la oración, en la parte B, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos expresiones, eulógetos y ológesas. Son dos palabras, no sé si usted escuchó esa palabra, eulogia. Eulogia es una expresión que es la palabra griega para bendición, ¿verdad? Eulogia, eulógetos y eulógesas aparecen aquí en dos ocasiones, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, ¿verdad? En primer lugar, identificar que eulogia es una palabra que se utiliza para alabar al Señor. Cuando nosotros hablamos de alabanza, estamos hablando de eulogia, que traduce precisamente referirse a Dios por las cosas que Él hace, por sus obras. Eulogia o alabanza es lo mismo, es precisamente exaltar a Dios por sus obras, recuerde. Cuando usted alaba, cuando usted eulogia, usted está declarando las obras del Señor. Hay dos formas de acercarnos a Dios, ¿verdad? Que son a través de la adoración y la alabanza, para exaltarlo, alabándolo o adorándolo. Usted cuando adora, usted lo hace por lo que Dios es, por la grandeza, ¿verdad? Por su soberanía, por su señorío, ¿verdad? Por la hermosura de su santidad. Eso es adoración. Pero cuando usted lo eulogia, mire que de ahí viene la palabra elogio, usted lo está alabando por las cosas, por los portentos, por las obras que el Señor ha hecho en su majestad. Ahora, las riquezas espirituales, pasemos a la parte C. Hablemos de las riquezas espirituales y entremos en materia, que es lo que nos interesa hoy. Y vamos a detenernos, yo creo que no vamos a alcanzar a ver todas las riquezas espirituales, porque yo sé que nos vamos a detener en una que es muy interesante, que es la predestinación. Ya tuvimos visto la semana anterior. Dice el versículo completo del 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Eulogetos, ve aquí aparece, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el apuro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Yo voy a dejar aquí de un momentico de presentar para que podamos hablar cara a cara mientras me ven, me observan. Hola. Sí, ¿me ven ahora o se ve la presentación? Se ve la presentación, pastor. Seguimos con la presentación. Bueno, sigamos aquí. Estamos en un tiempo donde necesitamos estudiar y yo felicito sobremanera a todos los hermanos que están integrados, los 60 hermanos, ya teníamos 63 y han abandonado 3 hermanos, los 60 hermanos. Los felicito porque uno de los peligros que hay hoy día es precisamente las herejías, ¿verdad? Las enseñanzas trastornadas de las escrituras, ¿verdad? Los paradigmas espirituales. Y una de las cosas que más se está vendiendo hoy día es las riquezas, pero no de la gracia, sino las riquezas materiales dentro de las congregaciones. Porque se está llevando se está precisamente creando un paradigma. Y es el paradigma de que como somos hijos de Dios, debemos procurar tener casa, carro, beca y ser personas muy poderosas económicamente. No estoy diciendo que es mala la riqueza. Quiero aclarar eso. No estoy diciendo que es del diablo como algunas personas piensan. No, no estoy diciendo que usted no puede tener una comodidad económica, que puede tener una buena casa, un buen carro. No, no me refiero a eso. Estoy hablando de la prominencia o la anteposición, ¿verdad? A lo material para con lo espiritual. La prosperidad, la famosa doctrina de la prosperidad. Aquí en Colombia
En una ocasión fui a una reunión que hicieron de pastores y en medio de la administración la predicadora dijo, tome en su mano la llave y prenda el carro. Y la gente hacía de una forma simulada, tomaba en su mano una llave y la metía en el carro y la prendía y luego decían, tome la llave y abra la puerta de su nueva casa y la gente abría la llave. Tome en su mano ahora el tiquete aéreo. O sea, digamos que se está creando un paradigma acerca del evangelio de que Cristo, las principales riquezas son las riquezas materiales y se está vendiendo un evangelio de prosperidad. Por eso usted escucha inclusive en muchos mensajes y predicaciones en las redes sociales, ya se están ventilando predicadores que dicen que necesitan que les den tanto de ofrenda o que les consignen tanto o que traiga al altar el pacto. Se están haciendo pactos, imagínense, pactos con dinero para recibir milagros, estaciones de radio, canales de televisión, donde se está precisamente creando un paradigma alrededor de las riquezas materiales por encima o prominentemente por encima de las riquezas espirituales. Y Pablo aquí nos habla de riquezas principalmente espirituales. Mire, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, yo voy a hablar de esas riquezas espirituales, porque nosotros debemos sentirnos afortunados y debemos sentirnos felices, bienaventurados, porque nosotros somos partícipes de esas riquezas. Lo primero que quiero hablar de respecto a las riquezas es precisamente el tema. Aquí hay una palabra que es clave, que es predestinación, que es el griego proorizo. Y el griego proorizo precisamente se refiere a predestinado, predestinación. Y esta palabra está relacionada en el Nuevo Testamento con el Señor. Solamente Dios puede utilizarla, tiene la autoridad y el poder para utilizarla. Esta palabra predestinación que nos produce miedo, escalofríos, se nos erizan los vellos, muchas veces fruncimos el ceño, porque muchas veces cuando nosotros desconocemos algo, lo estigmatizamos, o si no tenemos pleno conocimiento o dominio de él, lo satanizamos y no es lo correcto. La palabra predestinación o el término de predestinación o la doctrina mejor, es una doctrina absolutamente bíblica y que destaca precisamente la soberanía del Señor. Y mire, la palabra predestinación establece algo de antemano, de antemano, ¿verdad? Antes, es decir, una preparación con antelación, con anticipación de algo. Y podemos definirla así. Dios establece una situación de antemano, una situación para una persona, o Dios establece una persona de antemano para una situación. Miren lo que dice. Dios establece de antemano una situación para una persona, o Dios establece una persona de antemano para una situación. Qué cosa tan tremenda lo que nos muestra la Biblia. Y a través de la Escritura siempre nos hemos dado cuenta que tenemos un Dios de predestinación, porque dígame usted, ¿cuál es el ministerio de la profecía? ¿Para qué existían los profetas? Precisamente para anunciar las predestinaciones del Señor, para anunciar lo que Dios había predestinado. O sea, nosotros debemos tener en cuenta que la predestinación era lo que el ministerio profético, el profeta lo que hacía era anunciaba lo que Dios había preparado de antemano. Recuerden cómo Isaías, quien llama el quinto evangelio, nos habla precisamente con armonía, con belleza, con sutileza y con crudeza, como lo hace en Isaías 53, a Cristo Jesús. Ya Dios lo había predestinado, dice, como un cordero, ¿verdad? Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Cómo lo describe? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Una presciencia, ¿verdad? La profecía nos demuestra que Dios todo lo tiene escrito y todo lo tiene el Señor bajo control. Ahora, la predestinación es tremenda, iglesia, porque da un golpe a nuestro orgullo. Nosotros queremos saber todo, nosotros queremos estar enterados de todo, nosotros queremos anticiparnos muchas veces a los acontecimientos, pero lo único que puede hacer eso es realmente Dios, y eso es un golpe al orgullo humano. Por eso mucha gente se resiste, muchas veces resiste la doctrina de la predestinación,
porque se niega a aceptar dentro de una mente finita lo que puede hacer un Dios infinito. Ahora, debemos entender algo, porque ya voy a entrar al tema de la elección para quedar aquí. El tema de la elección tiene mucho que ver con que Dios se mueve en un tiempo diferente al nuestro. Nosotros manejamos un tiempo cronos. Recuerde, el tiempo cronos es el tiempo que que Dios estableció precisamente la creación cuando habló del primer día, del segundo día, y fue la mañana y la tarde del tercer día. El tiempo cronos es el tiempo que se puede cuantificar y medir: horas, minutos, segundos, días, semanas, días, meses, años. Ese es el tiempo cronos. Pero existe el tiempo espiritual, que es la eternidad, que es el kairos. Cuando hablamos de kairos, estamos hablando de eternidad, es decir, un tiempo que no se puede contar. Por eso el apóstol Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque está hablando de tiempo kairos. Nosotros tenemos una medición, nosotros podemos cuantificar, nosotros podemos aproximarnos, pero para Dios no existe el tiempo, porque para Dios existe, Dios se mueve en una esfera de eternidad. Ahora, la elección parte del versículo 4 al 6, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor, habiendo sido predestinados. Mire, el acto de selección mediante el cual Dios toma un individuo o grupo de personas de entre un conjunto más grande con un fin, un destino, conforme a sus propósitos, a sus planes, a sus designios, se le llama predestinación. Por ejemplo, Dios escogió a Israel. De entre todos los pueblos, naciones de este mundo, Dios escogió a Israel. Ahora, esa elección, se puede decir que esa elección es incondicional, porque Dios no nos escogió por nuestras obras, partiendo porque fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces muchas personas dicen: es que yo soy bueno, es que Dios vio algo en mí, pero Dios nos escogió no ahora, debemos entender, nos escogió en la eternidad. Dice antes de la fundación del mundo, y esta expresión antes de la fundación del mundo era un hebraísmo que se utilizaba para hablar de eternidad. Ahora hay una expresión que quiero también compartir con ustedes, que es el aorismo. ¿Qué es el aorismo? Porque el aorismo también nos permite entender, ¿verdad? Dentro de la filología, bueno, tengo que aclarar varias cosas. La filología es el estudio precisamente de lo que tiene que ver con tablas, ¿verdad? Que tiene que ver con escritos, con manuscritos. Todo eso trata precisamente la filología. ¿Qué es un aorismo? Es un tiempo verbal que se utiliza mucho en la lengua griega, que habla de una expresión pasada, de una acción pasada, pero no hace referencia a la duración ni a la posición que pues de una forma precisa que pudo tener. Entonces, un aorismo, este es un aorismo porque dice desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes que el mundo creado, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo. No sabemos ni en qué momento se dio, porque no hay una referencia de posición, de duración ni de acción para la expresión desde antes de la fundación del mundo. Es un aorismo que se utilizaba mucho también como en el Antiguo Testamento, hebraísmo, pero en el Nuevo Testamento Pablo hace uso de un aorismo que es desde antes de la fundación del mundo. Usted lo va a escuchar muchas veces en la epístola de Efesios: desde antes de la fundación del mundo. Es un aorismo porque no nos da una referencia de duración, de posición y de acción. Sabemos que fue antes, que fue en la eternidad de Dios, pero no sabemos cuándo. No tenemos claro ese concepto. Así que, para ir finalizando, hay cosas muy interesantes que nosotros tenemos que mencionar y hablar respecto precisamente al tema de la predestinación. En primer lugar, ya hablamos del hebraísmo y del aorismo, pero otra parte B precisamente de esta lección divina, mire, es una lección divina, es una lección incondicional, y también es una elección que fue hecha antes de la creación,
y que tuvo lugar en él. Este segundo aspecto nos confirma precisamente la persistencia de Cristo. Recordemos que muchas corrientes y algunos pensamientos, sobre todo el pensamiento gnóstico, pensaba que Cristo nació, no existía en la eternidad, sino que Cristo nació con María. Inclusive los ruselistas, ellos afirman que Cristo es criatura, que es hijo de Dios y que es hermano de Satanás, es un ángel creado. Pero aquí nos dice la Biblia que antes de la creación, la elección nuestra tuvo lugar en Cristo, en él, en Cristo. Es decir, que Cristo existía en el principio. Mire lo que dice Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, se presenta a Cristo siempre antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Ese aorismo es terrible porque ese aorismo nos muestra la eternidad del Señor. Dios, Cristo es Dios también y Cristo no tuvo principio ni tuvo final. Él estaba en la eternidad. Ese aorismo nos demuestra que existió y que en él, dice la Escritura, tuvo esa elección. En él, dice la Escritura, delante de él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero dice, según nos escogió en él, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Me parece formidable lo que el apóstol Pablo hace ahí. Y quiero terminar con el tema de la elección para pasar a las preguntas. Algunos consejos o verdades fundamentales para que podamos entender un poco el tema de la elección divina. El tema de que Dios nos eligió de una forma incondicional desde la eternidad y nos eligió en Cristo Jesús. En primer lugar, para que podamos entender precisamente la doctrina de la elección divina o de la predestinación, entender algo importante. Bueno, quiero aclarar primeramente que no es lo mismo predestinación que elección divina. La predestinación es mucho más compleja, mucho más amplia, porque cuando yo hablo de predestinación, estoy hablando inclusive de dispensación, estoy hablando de plan de redención, estoy hablando de propósitos, estoy hablando de pueblos, ¿verdad? De ministerios, pero cuando hablo de elección, hablo de individuo, hablo de personas. Entonces, para que podamos entender el tema de la elección y no nos vayamos a desviar y no nos vayamos de pronto a confundir o de pronto vayamos a resistir el tema. En primer lugar, el amor de Dios, aclarar, es igual para todos los hombres. Eso debe quedar claro. El amor de Dios es para toda la humanidad. Recordemos que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando precisamente de la universalidad, ¿verdad? Del plan del amor de Dios, un amor universal. Juan 3:16, recordemos. En segundo lugar, Cristo murió por todos y no solo por algunos, ¿verdad? Cristo murió por todos y no solo por algunos. Segunda de Corintios, dice en la Escritura, voy a leer el versículo, Segunda de Corintios 5:14. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:14. Dice 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan así, sino para que el que murió y resucitó por ellos. Entonces, la segunda clave para entender el tema de la elección es que Cristo murió por todos y no por algunos. Seguimos con el principio de la universalidad. El amor de Dios fue para todos y Cristo murió por todos. Ahora, Cristo, en tercer aspecto, Dios cargó sobre Cristo el pecado. Escuche, Dios cargó sobre Cristo el pecado en singular de todos los hombres para ser potencialmente salvable a todos los mortales. Isaías 53. Recordemos que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice ese versículo. Capítulo, voy a leer Mateo 11:28. Dios hace una invitación para todos los pecadores. No invita a unos y a otros no. Precisamente el evangelismo es para todos los pecadores, ¿verdad? Dice Mateo 11:28. Mateo 11, versículo 28. Dice lo siguiente. Vengan a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados, todos. Es decir, que nuevamente hay una invitación, ¿verdad? Universal para todos los pecadores, para que se vuelvan a Cristo y para que sean salvos. El punto 5 tiene que ver que cualquiera que crea con fe verdadera y se vuelva a Cristo será salvo. Recuerde esto, Juan 5:24, no es que alguien venga a Cristo y va a ser rechazado. Recordemos las palabras de Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 5:24 dice así, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego pasamos al punto 6, la invitación general de la gracia puede ser rechazada, que es la causa de la eterna perdición. La Biblia dice en Juan 3:36, ¿verdad? Lo dice Juan 3:36. Juan 3:36 dice lo siguiente, puede rechazar o se puede aceptar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. Y por último, las promesas de Dios no pueden ser quebrantadas. Es decir, cuando Dios decide, predestina, elige, Él, recuerde, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén y amén. Por hoy terminamos, hermanos. Pasemos, hermano César, a la sección de preguntas. Dios les bendiga a los que están con nosotros aún. Muchas gracias, Pastor Alberto. Aquí hay un buen comentario también y le da gracias por compartir este tema. Y ahora queremos que por favor con toda libertad usted levante su mano o escriba en el chat y por favor céntrese en el tema y le vamos a agradecer muchísimo. Así que levante su mano, ahí hay una mano levantada creo. Abra su micrófono por favor. Nefer, abre tu micrófono y adelante. Amén. La pregunta es, ¿cómo está, pastor? Primero que todo, muchas gracias por la clase. Dios le bendiga, hermano Nefer. ¿Cómo ha pasado? Por ejemplo, yo ese punto que Dios murió por todos, no lo comparto para empezar por algo. Primero que todo porque el ser humano está muerto de sus delitos y pecados. Y nadie puede aceptar a Cristo por sí solo. O sea, para que la persona acepte a Cristo, tiene que haber nacido de nuevo, que es que cuando Dios le da un corazón de carne, le cambia el corazón de piedra por una de carne, y ahí recibe el Espíritu Santo. Entonces, para mí, Dios murió por los predestinados, porque no tiene nada que, como le digo, como la persona está muerta, sus delitos y pecados, no puede aceptar a Cristo por ella misma. Entonces, Dios, ¿cómo va a morir por alguien que no puede aceptarlo? O sea, Dios murió por la gente que lo puede aceptar, que son los predestinados. Por eso en este versículo, pero vale un versículo. En este versículo dice, yo ruego por ellos, no ruego por todo el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, siendo glorificados en ellos. O sea, él ahí le está pidiendo por lo que el Padre le dio, no por todo el mundo, sino por lo que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. No sé qué pensará usted sobre ese versículo. No, claro, o sea, yo entiendo su posición. Lógicamente, no podemos, si usted lee el capítulo 7 y luego se dirige al 8, se va a dar cuenta que Pablo en ningún momento contradice la doctrina de la acción divina con el tema de la responsabilidad humana. O sea, realmente nosotros, el criterio que manejamos es que no hay dentro de nuestro conocimiento, de nuestra revelación que tenemos limitada y finita, no sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? No tenemos conocimiento de quién es destinado. Por eso, cuando usted evangeliza, cuando usted predica la palabra, que es nuestra misión como iglesia, como cristianos, vamos a ver que Pablo es lo que más se enfoca. Nosotros no podemos, ¿cómo podemos predicar o cómo podemos invitar a Cristo a una persona que haya sido predestinada? Eso es, digamos, completamente ilógico.
Sí, Lógico. señor. Entonces, Sí, usted tiene que predicar, sí, perdón por interrumpirlo, usted tiene que predicar como usted dice, abierto claro, para todo el mundo. Solamente pueden aceptar los que están predestinados, pues sí, seguramente sí, solamente los que están predestinados. Pero usted tiene que predicarle a todo el mundo por igual, porque es usted no sabe, usted correcto, no es Dios. Eso sí estamos de es acuerdo, sí. correcto. Ese es Amén. nuestro deber y nuestra misión en este momento. O sea, entender que el tema de la predestinación no se puede, no podemos con el tema de la predestinación evadir el tema de la responsabilidad humana y de la santificación, empezando porque de pronto hay una inversión ahí de orden, de valores, cuando usted dice que primero la persona debe ser transformada para luego convertirse a Cristo, para luego poder recibir a Jesús, porque yo entiendo lo que usted me habla, porque esa es la doctrina eso se llama la doctrina de la corrupción, que total, creo que es la Depravación total del hombre. depravación total, Sí, que el hombre depravación no, total, total del hombre. eso, yo entiendo lo que usted me está Está muerto diciendo, en sus claro, delitos de pecados. eso, la depravación total. Entonces, lo importante es que nosotros, si hemos sido escogidos, si hemos sido llamados, si hacemos parte de ese grupo de predestinados, Pablo nos recomienda, como hemos aprendido hoy, ¿verdad? Todos los aspectos importantes a practicar, aplicar en el indicativo, que es precisamente el tema de la unidad, de la santificación, ¿verdad? Y el vínculo de la paz y de despojarnos del viejo hombre. Básicamente el tema de la predestinación es un tema de elección, pero el tema de lo que es la liturgia, la parte práctica, la parte ejecutiva, se puede decir, lo que a nosotros nos corresponde hacer, le corresponde hacer al que piense que es predestinado o al que no tenga la seguridad que ha sido predestinado. Exactamente, usted predica, arrepiéntese, vuelvas a Cristo, aunque Es correcto. el que hace eso, el que hace el arrepentimiento es Cristo, pero usted le predica a la persona que se arrepienta a ella. Es Muchas correcto. gracias. Muchas Gracias, gracias, hermano. Nefer. Hay otros hermanos también. Pastor William, por favor, adelante. Dios los bendiga, estimados hermanos. Saludos al profesor y a los demás hermanos. Amén. Definitivamente la doctrina de la predestinación, sacada bastante expuesta por Agustín de Hipona, está en la Biblia, es bíblica. Y como bien decía el hermano, a nosotros nos cuesta mucho aceptar que estamos recibiendo, o que hay personas que estamos escogidas de parte del Señor, y tiramos a Dios como el tirano, o ponemos a Dios como, unas personas ponen a Dios como tirano, porque usted va a encontrar eso. Pero realmente cuando ahondamos más en esta doctrina de la predestinación, nos vamos dando cuenta que es algo más bien de esperanza, de afianzamiento en el Señor. Hay algo importante acá y que el hermano recalcó: soberanía. La soberanía de Dios. Aceptamos todo y decimos, Dios es soberano, pero cuando entramos a la predestinación, es totalmente diferente. A lo que yo iba, hermanos, sí tiene que estar ligada lo que es la predestinación en la parte de la gracia, de la salvación, y obviamente el factor fundamental ahí es la responsabilidad humana, ¿verdad? En lo que es la depravación, muchos le llaman depravación total, caída total del hombre, pero es depravación total porque nacimos en pecado. Un texto para reforzar lo que estaba escuchando el hermano, y yo digo ahí está en la Biblia, para terminar rápido, y dice, y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y luego Jesucristo también orando decía, lo que tú me diste. Sí, está el término escogido, hermano. Está el término escogido. Y es algo que está en la Biblia, y usted lo va a encontrar en la calle, en la misma iglesia, un ataque tremendo a la doctrina de la predestinación. Gracias, profesor, por exponerla de manera magistral el tema. Gracias a usted, hermano William, por soportar bíblicamente y quiero agradecerle y también añadir algo al respecto a lo que dice el hermano William, el pastor William. Mire, vemos el ejemplo en el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla es uno de los versículos que
que se toma para hablar de la depravación total, pero luego pasamos al capítulo 8 de Romanos. Estamos hablando de Romanos 7, habla de la depravación total, pero cuando llegamos al 8 nos encontramos a Pablo, ¿verdad? Exigiéndole responsabilidad al hombre, un capítulo número 8 donde nos habla de vivir en el espíritu. Es decir, que el capítulo 7 nos habla, ¿verdad?, de esa depravación, de esa caída, de ese estado del hombre degradado, pero el capítulo 8 nos exige, nos habla de una responsabilidad de vivir en el espíritu. Entonces, digamos que Pablo también magistralmente nos habla de una parte y luego nos complementa con la otra, como para buscar un equilibrio correcto en este tema teológico y doctrinal. Gracias, profesor. Victoria, a la misionera Victoria, prenda su micrófono, por favor. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amada. Desde Huancayo. Pastor Alberto, Huancayo, pero... Huancayo. Amén, amén. Para allá vamos. Dios bendiga, pastor. Amén. De verdad, estoy muy agradecida a Dios por la presencia. Cuán importante es tener presente el punto gramatical del griego y el hebreo. Y de verdad, para poder tratar la parte de enseñanza de la doctrina, es muy elemental esto, ¿no? Porque tiene una connotación muy diferente también. Entonces, pastor, estoy muy agradecida a Dios por su excelente ponencia y que ayuda bastante, ¿no?, a poder llevar adelante para una enseñanza, como el apóstol Pablo dice, para no tenernos de qué avergonzarnos. Porque hablar de salvación es algo muy delicado delante de Dios y el Espíritu Santo también. Muchas gracias, pastor. Gracias, muchas gracias. Para servirle, hermana, con mucho gusto. Dios le bendiga. Pastor Gabriel, por favor, prenda su micrófono y adelante. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Sí, contentos de tenerte aquí en sí, este tema es muy importante y a la vez controversial, ¿no? Pero siempre hay que guiarnos mediante a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Y como dice, ¿no?, la Biblia misma se responde, ¿no? Quizás tenemos mucha teoría, quizás tenemos diferentes doctrinas, pero en la esencia, ¿no? La esencia está en nuestra palabra, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Y para reforzar, pues, ¿no? Dice, nos haríamos una pregunta, ¿no? ¿Cuántos están incluidos en la misericordia de Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? Y si nos vamos al libro de Timoteo, mejor dicho, al libro de Tito, capítulo 2, 11, dice así, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, dice, a todos los hombres, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y reforzamos, ¿no? Y reforzamos con Romanos, que lo acaba de decir, ¿no?, el pastor. Romanos, capítulo 8, versículo 29, que dice, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esa es la verdadera predestinación, es para todos, no solamente para unos, ¿no? Pero el detalle está en el siguiente caso, ¿no? Todos estamos predestinados por Dios, todos, absolutamente todos, ¿no? Para ser salvos. Si no somos salvos, será porque no escogimos seguir la voluntad de Dios para con nosotros. Acá ya viene el libre albedrío, ¿no? En nosotros está, ¿no? Entonces la predestinación, la salvación, ya Cristo lo manifestó en la cruz, ¿no? Con su preciosa sangre. Entonces en nosotros está si somos salvos o no. Gracias, gracias hermanos, gracias. Amén, hermano. Gracias, hermano Gabriel. Dios te bendiga. Quiero responder aquí una pregunta porque, hermano, con el permiso del hermano César, dice el hermano Nefer, precisamente la gente dice, yo acepté a Cristo y fue el Padre quien nos predestinó.
Sí, aquí hay un pasaje que es en Juan 6:44 que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Dice la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces hay una predestinación, ¿verdad? Hay una elección divina que aparece también aquí en Juan. Y tiene toda la razón. Vea, yo he escuchado personas que dicen, a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló de Cristo, a mí nadie me invitó a la iglesia, yo mismo encontré a Dios. Sí, son de pronto expresiones muchas veces ligeras, sin ninguna clase de sustento bíblico. Mano César. Adelante, muchas gracias. Hay una pregunta, dice, ¿los cristianos podemos crear la unidad en el espíritu? Yo creo que esa pregunta nos las hacemos todos, ¿verdad? Empezando porque lo que estamos hablando, hermano César, precisamente aquí para la muestra un botón, muchas posturas, muchas posiciones. Lo que nosotros podemos, lo que podemos lograr es a través del vínculo a través del vínculo de la paz. Lo que podríamos lograr nosotros alcanzar es a través del vínculo de la paz un estado de paz. Es lo que podemos hacer, porque decirle a usted que vamos a lograr la unidad es complejo. Aquí en Colombia hay tantas asociaciones de pastores. Se crea una asociación de pastores todos los meses diferente porque es complejo, es muy complejo. Yo pienso que lo que dice precisamente Pablo dice hasta que todos lleguemos, ¿verdad? En algún momento se podrá alcanzar, pero creo que será en el cielo, realmente. Claro, profesor, lo que justo usted estaba mencionando y por eso preguntaron acá por el chat del interno hace rato, ¿no? El ser humano creo que no, ¿no? Porque Cristo sí, en Cristo sí, ¿no? En Cristo sí. Yo tengo siempre un pensamiento. Aquí, por ejemplo, yo los escucho y de repente en esta doctrina dice, yo soy de la predestinación y yo soy de libre albedrío. Entonces, desde el ente van apuntando, ¿cierto? Y se van dividiendo. Pero si todos, los dos se unieran y miraran solamente a Cristo, en otras palabras, miraran lo que Cristo y la palabra de Dios dice, nos uniríamos, ¿no? Nos uniríamos. Así que yo creo que todos nosotros tenemos que entender que la unidad no la podemos, pero Cristo sí ya la estableció, pero todos tenemos que mirar a Cristo. Si todos miramos a Cristo, nos vamos a unir. Pero si algunos dejamos de mirar a Cristo y caminamos mirando a otra persona, a otra organización, no nos vamos a unir. Pero si todos nosotros, todos, cual sea la denominación, miráramos a Cristo y fuéramos cristocéntricos, yo sé que todos nos uniríamos, ¿no? Porque Él ya estableció esa unidad en la cruz del Calvario. Sí, mire Bien. lo que dices, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es, digamos, llevando a cabo esa reconciliación y esa paz que a lo mejor podemos llegar a esa unidad. Hay otra pregunta aquí en WhatsApp. Dice, ¿cómo perfeccionar la unidad, profesor? Bueno, el apóstol Pablo lo recomendó. La unidad se perfecciona en 4 aspectos importantes, ¿verdad? Recordemos lo que dijimos en la clase. Humildad, mansedumbre y dice la Biblia paciencia, soportando los unos a los otros. A través de eso nosotros podemos alcanzar y podemos, yo creo que ahí podemos buscar la unidad a través de esos 4 aspectos. Y usted lo acaba de mencionar, hermano César. Humildad, mansedumbre y soportándonos con paciencia. En esas diferencias tenemos que tolerarnos, soportarnos, porque yo creo que tenemos muchos más puntos coincidentes que nos unen que lo que nos separa. Y ahí es donde dice soportando con paciencia los unos a los otros. Es decir, hay unos que levantan las manos, otros no la levantan. Yo he estado en congregaciones donde nos tocan las palmas, he estado en congregaciones donde la gente toca las trompetas. Y yo creo que nosotros manejando soportándonos con paciencia, como dice,
los unos a los otros con toda humildad y mansedumbre, como dice el capítulo 4, creo que podemos nosotros llegar a perfeccionar esa unidad en Cristo Jesús. Ese es el consejo de Pablo. Entonces el fundamento sería el amor, ¿no? El amor de Dios en nosotros que sí, nos va a hacer... el capítulo 4 dice andad en amor, ¿verdad? Claro. Andad en amor, dice. Pero hay un tema, santidad. Ya, un ratito, en orden, por favor. Entonces, el pastor Miguel, un gran amigo, un gran maestro. Prende tu micrófono, por favor, y haga la pregunta o comparta. Miguel Condori. Aló, Pastor César, buenas noches. Pastor Alberto también, buenas noches y gracias por la exposición que ha compartido con Bendiciones, nosotros. Hermano. Bueno, tal vez un comentario sobre lo que es la predestinación. Es un tema bastante delicado porque el pueblo de Israel también entendió este tema acerca de la predestinación, pero lo absorbió tal vez como un exclusivismo religioso únicamente para ellos, ¿no? Sin embargo, en la carta de Pablo nos habla de que si nosotros entendemos que hemos sido predestinados, tenemos una responsabilidad ante Dios. De ahí que Pablo dice en Efesios, ¿no? Que nos despojemos del viejo hombre, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquellos que entendemos acerca de la predestinación, tenemos que tener cuidado de caer en el exclusivismo religioso y tomar conciencia de que tenemos que conducirnos en la medida de que entendamos esta predestinación y el llamado de Dios en nuestra vida. Eso es lo que quería comentar, pastor. Gracias. Muchas gracias, hermano Miguel. Dios le bendiga. Gracias por su aporte, su comentario. Muy bien, entonces hay otra pregunta acá en el WhatsApp. Dice, ¿por qué nos enseñan que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno? Precisamente el pensamiento o las corrientes ascetistas, hermano César, lo que tratamos durante la exposición. Digamos que debemos siempre clarificar que el cuerpo es simplemente un instrumento y que muchas veces se sataniza el cuerpo, se malinterpreta la expresión carne para referirse a lo que es el cuerpo. Pero realmente cuando la Biblia habla de carne se está refiriendo a un dualismo, es decir, el alma utilizando el cuerpo con malos fines. Pero como usted puede leer en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo dice que el cuerpo, el Señor es del cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Mire que en el capítulo 6 empieza diciendo, todo me es lícito, pero todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro dice, lo juzgará el Señor, dice la Escritura. Entonces, el apóstol Pablo hace una exposición de que el cuerpo es para el Señor. Entonces, no podemos decir que el cuerpo es malo, que el cuerpo está condenado, que el cuerpo es del diablo, que el cuerpo es el que nos lleva o nos combina a pecar, porque el apóstol Pablo en el capítulo 6 nos dice que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Dice la Escritura así, dice, mire lo que dice, ¿no sabéis que el que se una con una ramera, un cuerpo es con ella? Dice, cualquier otro pecado, dice, que el hombre cometa está fuera del cuerpo, por el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero dice luego, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Mire, afirma que el templo, el cuerpo es de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Ahora, le voy a decir algo mucho más importante, y es que el cuerpo es el que va a resucitar. La resurrección va a ser corporal. Es decir, que el cuerpo va a resucitar, ya sea para ir a la presencia, al juicio definitivo en el cielo, o para ir a la condenación eterna. Entonces, el cuerpo en sí no es malo. El alma, dice
Ezequiel dice, el alma que pecare, Ezequiel 18, esa morirá, dice la escritura, el alma es la que peca. Y utiliza el cuerpo para su fin, y eso se llama carne. Gracias, profesor. Quiero unir dos pensamientos. Aquí en el WhatsApp hay una pregunta y quiero unir con lo que está diciendo Nefe. Dice, tenemos libre albedrío. El problema es que ese libre albedrío está caído por el pecado. Entonces, la pregunta que aquí hace el pastor dice, ¿en Cristo tenemos una nueva identidad o es que seguimos con doble identidad? No, de ninguna forma. Mire, Santiago capítulo 1, capítulo 1 dice lo siguiente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que Santiago, el hermano del Señor, confirma que en nosotros existe un ADN, una naturaleza caída, que es precisamente la que tiene la incidencia en el tema de las tentaciones. Pero nosotros, aunque estemos en Cristo Jesús, aunque nosotros estemos en el Señor, no es que tengamos una doble identidad. Simplemente que estamos en Cristo, pero debemos combatir con las pasiones que dice la Biblia que combaten a su vez en nuestros miembros. Eso no va a cambiar sino hasta que seamos transformados, dice la Biblia. Mire que el apóstol Pablo en capítulo 15 de Primera de Corintios dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿verdad? Y que esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, que vamos a combatir con nuestra vieja naturaleza, aunque estemos en Cristo Jesús. No es que tengamos doble identidad. Tenemos una vieja naturaleza que hay que combatir con ella todo el tiempo. Gracias. Lo que también tenemos que entender es que ya en Cristo y teniendo al Espíritu Santo, hay que entender esto porque no es que siempre estamos caídos al 100%, ¿no? Es correcto. Claro, entonces lo que Nefer afirma, no estamos caídos al 100%, porque cuando ya tú recibes a Cristo, eres templo del Espíritu Santo. Así es. Hay una nueva identidad. Regeneración, dice la Biblia. Y es el Espíritu Santo, ¿no?, quien nos ayuda a vencer lo que usted está diciendo, ¿no es cierto? No es solo. Entonces ahí hay otra. Muy bien. Les agradecemos a todos por este tiempo. Es un tema muy lindo y como ya estábamos repitiendo continuamente, hay que analizar, y yo lo que siempre digo, a la luz de la Biblia. Porque si usted me habla de la predestinación, hay textos bíblicos para la predestinación. Si usted me habla del libre albedrío, hay textos bíblicos para el libre albedrío. Hay otro tema todavía. Si la salvación se pierde o no se pierde, hay textos para ambos. Entonces, mi sugerencia como un viejito de 66 años es que no te bases en una postura teológica que hace años ya se dio, porque la revelación ha sido progresiva. No te toma como referencia, pero tú puedes volver a las escrituras. Antes no teníamos esa facilidad porque no teníamos los textos. Ahora todos esos textos de griego ya han sido traducidos aún al español. Ahora tenemos diccionario. Ahora podemos ir y usar herramientas que nos puedan ayudar a nosotros a analizar, por ejemplo, qué significa esta palabra, qué connotación tiene esta palabra. Y de esa manera poder también ampliar nuestro entendimiento. No nos quedemos con las posturas que ya tenemos. Entonces, cuando uno va a la Biblia con un lente de color rojo, todo lo ves rojo. Cuando vas con un color verde, todo lo vas a ver verde. Igual es, cuando yo voy por mi postura pentecostal, lo voy a ver así todo. Si voy con mi postura bautista o que no creo en el Espíritu Santo, lo voy a ver así todo. Pero lo ideal es que no tengamos esas anteojos de colores, sino un anteojo blanco, limpio, vamos con la mente limpia, sana, vayamos a la Escritura y dejemos que la Escritura nos vaya aclarando todos esos puntos, ¿no? Muchísimas gracias. Coordinadora Narda, queda contigo esta parte, por favor.
Gracias, director César. Gracias. ¿Dónde estás? No se Para escucha. poder finalizar este curso vamos a orar y de ahí no se vayan para pasar los anuncios de esta semana y todos estar al pendiente también por los materiales y despedirse del profesor en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Rogamos, Señor, que nos enseñes a andar con toda humildad, Padre, con mansedumbre, aprender, Señor, a soportarnos unos con otros con paciencia, Señor, en amor, Padre, en ese amor, Señor, que viene solo de ti, porque es la base fundamental de poder entender tu palabra, bendito Dios. Rogamos que cada uno de nosotros podamos ir creciendo también en sabiduría, Señor, en conocimiento. Gracias, y poder aplicar todo lo que estamos aprendiendo y desaprendiendo todas las costumbres que de repente están arraigadas en nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta. Bendice a cada pastor, hermano, líder, Padre, conforme a tu soberanía, a tu amor, a tu misericordia, podamos estar cada día en comunión contigo, Padre mío, y en el también, nombre de Señor, Jesús. acorde con nuestras actitudes, podamos, Señor, andar como tú andaste, Padre mío, podamos servirte donde estemos. Asimismo, rogamos por el profesor, la próxima clase podamos, Señor, estar aquí nuevamente unidos en esta casa virtual como Ministerio Logos Perú ha presentado y presenta cada semana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.